Jóvenes, una nueva generación de la Iglesia Cristiana Pai, bienvenidos, bienvenidas, mamá, papá, que nos estás viendo a través de este canal. Hoy Ivonne Mora nos va a traer una conferencia acerca de la libertad. Y quiero comenzar con una historia real. En el año de 1943, un niño de 7 años llamado Samuel Yakovich, judío, fue llevado a los campos de concentración de Auschwitz. Vio morir a su mamá en la cámara de gas, la última vez le regaló su cadena. A su padre lo vio morir también en el mismo campo, pero ejecutado por los soldados nazis. Lo más seguro es que el niño también iba a morir en ese mismo campo de concentración. Pero justamente, faltando 10 días para la guerra, con la conquista de los países aliados y el vencimiento total del ejército nazi, Samuel Yakovich, en 1945, a los 9 años, fue puesto en libertad. Fue adoptado por una familia migrante, llegó a Argentina en los años 40, finales de los años 40, comenzó a importar repuestos a la República de Argentina y en los años 60, mediados de los 60, se convirtió en el importador más grande de Argentina, de repuestos para carros de Argentina. En los años 75, 76, se fue con su familia a la India de vacaciones. Y justo llegó a una plaza de mercado allá en la India y vio unas jaulas que estaba vendiendo un comerciante. Las jaulas tenían las aves más exóticas del mundo. Muchas aves, aproximadamente unas 20 aves. Aves de todo tipo, de todos los países. Y Samuel se quedó mirando al hindú y le dijo: ¿cuánto valen estas 20 aves? El hindú le dijo: es imposible, señor, esto vale una fortuna. Yo le puedo dejar una aproximadamente $50,000, pero si usted me las quiere comprar todas, se las dejo en lo que cueste, más o menos aproximadamente unos $1 millón. Y él dijo: no importa, es mucho dinero, pero yo las quiero comprar. El hindú se cogió la cabeza y dijo: pero no le alcanza. Efectivamente, Samuel Yakovich sacó su chequera, le hizo el cheque al hindú y el hindú no lo podía creer. Feliz se fue, vendí, me volví rico, hice la venta de 10 años, porque él vendía una, dos, por ahí cada 2 o 3 meses. Pero en un día vendió sus 20 aves exóticas. Al instante, todo el mundo quedó petrificado con lo que Samuel estaba haciendo. Comenzó a abrir jaula por jaula. Jaula 1, jaula 2, jaula 3, hasta la 20. Y las aves comenzaron a salir. La gente se rasgaba las vestiduras, se cogía la cabeza y decía: señor, pero le costó $1 millón las 20 aves. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué las deja en libertad? Si son para usted, pensé que era para su zoológico, para su colección personal. Y Samuel Yakovich le dijo: yo estuve metido en una jaula por muchos años. Y cada vez que veo a alguien encerrado, así sea un animal, le quiero dar la libertad. Sin embargo, pasó algo. La gente comenzó a llorar y dijo: wow, qué aprendizaje, qué enseñanza que nos está dando este señor judío. Pero había un ave en particular, una guacamaya de Colombia, que no quiso salir de la jaula. La guacamaya, siempre que la sacaban, quería volver a su jaula. ¿Sabes qué pasó? Que la guacamaya tenía en su mente la esclavitud, estar encerrada, metida en la jaula, y no tenía la mente de libertad. Dice la palabra en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos de ustedes ya tienen la libertad. Todos sin excepción somos libres, porque Cristo nos hizo libres. El asunto es que la jaula está abierta, el Señor te está dando la mano para que seas libre, pero tú no quieres salir de tu jaula. Escucha esta predicación que nos trae Ivonne Mora en esta tarde. Ya nos vemos. Muchos inmigrantes llegaron a Estados Unidos ante la gran estatua de la libertad, esta estatua emblemática que está ubicada allí en Nueva York. Y era la libertad, el gran sueño americano para todos aquellos que llegaban a ese país, lograr alcanzar metas, ser exitosos, cumplir los sueños y los deseos que había en su corazón. Era el cumplimiento del famoso sueño americano personal de cada uno de ellos, la libertad, algo que todos soñamos, algo que todos anhelamos vivir,
ser libres para poder conseguir lo que nosotros deseamos. La libertad también es un tema de la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Allí se nos insta a nosotros a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dejando de lado el yugo de la esclavitud. Luego, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16, también nos habla a nosotros de dejar las cosas malas a un lado y comenzar a vivir en la libertad con que Dios nos hizo a nosotros libres, pero haciendo las cosas buenas, viviendo honradamente para Dios. Y es precisamente este tipo de cosas, la libertad, que son tan efímeras, incluso para nosotros hoy. En 1970 se creó la palabra adolescencia. Antes, en la Segunda Guerra Mundial y mucho más atrás, se era niño o se era adulto. No existía esa palabra intermedia para la adolescencia. Ya un niño en esa época, a los 13 años, tenía que saber de los negocios de su familia. Luego, a los 17 años, ya tenía que tener un trabajo remunerado. A los 20 ya tenía que haber creado una familia y tener hijos. Esto es una idea, por supuesto, muy tradicional para la época que vivimos hoy, para los jóvenes que hoy se están levantando. Sin embargo, este tipo de historias tampoco la conocen nuestros jóvenes actuales, y la falta de conocimiento en este tipo de historias, de pasajes de la historia, simplemente llevan a que nuestros jóvenes lo ignoren y, por supuesto, sigan un camino equivocado, tomando decisiones que definitivamente no son acordes para ellos. Y muchos estamos así. La ausencia de ese conocimiento nos lleva a la esclavitud. Los jóvenes viven esclavos, esclavos de las expectativas que tiene el mundo, esclavos de las expectativas de sus amigos, esclavos de las expectativas de la industria de la moda, la industria de la música, la industria del entretenimiento. Y muchas veces esa esclavitud que se convierte en algo tan placentero, en algo tan popular, en algo tan atrayente, hace que definitivamente los jóvenes, ellos se involucren cada vez más en un yugo más opresor, en un eslabón de aquella cadena que no quiere soltarlos. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de esa supuesta libertad con la que nuestros jóvenes supuestamente están viviendo, pero que en realidad es un eslabón de una larga cadena, de un yugo de esclavitud, empezamos a ver que los jóvenes, sin importar, son arrastrados incluso a comprometer sus propios valores, la forma como ellos piensan, la forma como ellos se expresan, la forma como ellos visten, como ellos se peinan, la forma en que ellos puedan llegar a complacer a otros, es lo que todo el tiempo están pensando en hacer. Eso es su ideal, y esto finalmente hace que ellos quieran evitar a toda costa el bullying, y el tratar de cumplir las expectativas de otros hace que ellos puedan creer efímeramente que están evitando el bullying, las críticas o el rechazo. Ahora, si a esto le sumamos definitivamente el hecho de que muchos jóvenes son cristianos y que prevalece el temor a ser rechazados o al desamor, entonces hacen que ellos, por supuesto, conduzcan al compromiso mucho más allá simplemente de los valores o de sus propios pensamientos. Incluso comprometen su fe en medio de ese lugar hostil que se llama mundo, en medio de esa sociedad, de esa cultura que trata de absorberlos también, y en la que ellos han querido encajar por miedo al desamor, por miedo al rechazo, por miedo al aislamiento. Entonces, el vivir para ser aceptado, para tratar de encajar, se convierte en una esclavitud que termina siendo un yugo peor que cualquier otra cadena. Y ahí es donde ellos comienzan a tratar de ser geniales o populares a partir de una cadena que los mantiene atados. La pregunta que debemos hacer a estas personas o a estos jóvenes es: ¿qué es ser genial para ti? Para muchos jóvenes el ser genial se trata del último celular, se trata de tener ropa de marca, se trata de tener el último peinado, de haber visto la última serie, de tener las boletas o entradas para el gran concierto del artista que seguimos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que lo genial para ciertos jóvenes allí era completamente diferente. Para David, ser genial era estar en el ejército y enfrentarse ante los enemigos de Israel y sacar adelante a su nación.
Para Salomón, un joven que recibió aquel reino tan grande, la genialidad era haberlo sacado adelante y posicionarlo como una de las potencias más grandes en Oriente Medio. Para un joven como Daniel, el conocimiento de lo espiritual era lo genial. No le interesaba el conocimiento, aunque Dios se lo concedió, la sabiduría en toda clase de conocimiento. Para Daniel lo genial era el conocimiento de Dios. Para un joven como Jesús, lo genial era debatir de temas teológicos con teólogos de su época, fariseos y sacerdotes del gran templo que creían haberlo conocido todo. Así que vuelvo a preguntar, para ti, ¿qué es lo genial? La palabra de Dios nos dice a nosotros: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es que nosotros nos enfrentamos ante una guerra donde el enemigo se levanta y es más poderoso que todos los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Un enemigo que siempre quiere vernos postrados allí en el piso. Y es una guerra en la que nosotros debemos levantarnos y luchar, una guerra que va más allá de la supuesta genialidad que hoy conocemos, más allá de un celular, más allá de la ropa de marca, más allá de la industria de la moda, de la música, del entretenimiento. Es una guerra en la que debemos nosotros hacer frentes como hijos de Dios ante ese gran enemigo. Una guerra que tiene una batalla diaria, una guerra que presenta varios campos en los cuales nosotros debemos pelear y en la cual nosotros tenemos que levantarnos y estar firmes sin dejar de lado lo que la palabra de Dios nos dice. Esa es la verdad a la que nosotros nos debemos enfrentar. Y esto me recuerda mucho una historia que encontramos allí a lo largo de las epístolas paulinas, que involucra a un joven bien joven, de lo cual nos habla la palabra de Dios. Y su primera vez que aparece allí en la Biblia es en Hechos capítulo 16. Un joven el cual Pablo encuentra en uno de sus viajes allí en la zona de Derbe y de Listra. Un joven que fue criado por su abuela y su mamá. Un joven que era hijo de un padre griego, que vivía en medio de un sistema romano, y su madre y su abuelita eran judías. Imaginémonos el contexto y la realidad de Timoteo, de quien vamos a hablar hoy. Timoteo, hijo de un padre griego, el pensamiento griego de la época, está en medio de un sistema del mundo que era romano, es decir, una época greco-romana, pero sus creencias en Dios eran judías. Imaginémonos el contexto de un Timoteo a hoy, una persona que está inundada por un tipo de pensamiento, de ideologías que se han levantado y que lo jalan a pensar de esa manera. Un sistema en el cual lo llaman a la guerra, a ser fuerte, a usar herramientas o armas que hagan que él se defienda de alguna manera. Y está, por supuesto, Dios, ese llamado que el Señor ha hecho a su vida para que le sirva. Y esto puede también estarlo viviendo un joven cristiano en estos momentos. El campo de batalla es ese lugar donde ha ido, sea la universidad, sea el colegio, o sea su primer trabajo o su segundo trabajo, el lugar donde se encuentre. Para Timoteo era el pensamiento griego, para Timoteo era la fuerza que involucraba el sistema romano, y por supuesto también era ese hilo conductor hacia Dios por parte de su madre y las enseñanzas en las Escrituras, como Pablo lo denomina a él. Has conocido acerca de las Escrituras desde pequeño. Un hijo de una persona cristiana, así como muchos jóvenes que hoy encontramos que están debatiéndose entre los pensamientos de la cultura, se están debatiendo entre la política de la cultura, entre esas fuerzas que tratan de arrastrar lo de la carne, las sensaciones, las hormonas, los pensamientos de lujuria que crecen en ellos, y por supuesto Dios, llamándolo también a través de ese hilo de amor. Así estaba Timoteo, como muchos de los que conocemos hoy, siempre tratando de ir en contra de la corriente. Y Pablo identificó esto en él, identificó su llamado, identificó las profecías que se habían hablado acerca de él, identificó que Timoteo tenía todo para dar,
todo para entregar, todo para hacer, todo para dirigir, incluso como un pastor, a pesar de su juventud, en una de las iglesias de Pablo. Timoteo pasó por lo menos 15 años siendo discípulo de Pablo. Estuvo allí cuando él escribió, por ejemplo, Segunda de Corintios, cuando escribió Colosenses, Filipenses y alguna otra carta más. Él estuvo allí, vio el crecimiento de la iglesia en Éfeso y por un tiempo Timoteo fue allí el pastor. Pero ¿cómo hizo Timoteo? Cómo Timoteo pudo sobrevolar sobre aquella turbulencia que traía el mundo, cómo pudo ser un chico contracorriente, cómo pudo él determinar que la vida en Cristo, que su ciudadanía en Cristo era lo que podía llegar a ser prevalente y lo podía llegar a ser valioso y sobre todo una persona genial en medio de su sociedad, en medio del pensamiento del momento, en medio del sistema político de ese mundo en el que él vivía y sobre todo implantar el pensamiento de Dios sobre todo aquello que la sociedad estaba imponiendo. ¿Por qué dejamos de lado esta verdad? ¿Por qué tantas personas y jóvenes dejan de lado esta verdad? La verdad de que hay una guerra espiritual. Porque nosotros vivimos tan inmersos en tratar de encajar, de cumplir con las expectativas no solo del mundo, sino de nuestros amigos y de todo aquello que nos conduce al placer y que nos hace sentirnos cómodos y bien, que dejamos de lado la verdadera responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Pero nosotros somos soldados, así denominó Pablo a Timoteo, eres un soldado y tú y yo también somos soldados. Un verdadero soldado se niega a sí mismo, coge la cruz propia y sigue al Señor Jesucristo. Niega todo lo que es Él para que Cristo crezca en medio de su vida. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Estamos llamados a ser soldados de Jesús, quien da la vida por la vida que el Señor nos ha dado, que hace que todo lo que el Señor le pueda proponer y le pueda indicar, lo obedece. Eso hace un soldado. Un soldado no solamente va a la guerra, sino que se aprende de memoria la estrategia de su comandante general. Es un soldado que hace todo lo posible por llevar las misivas hasta la punta de la batalla. Es una persona que siempre está con su arma. Un soldado es aquel que siempre está dispuesto al arma, que siempre está allí preparado para la batalla. Un soldado nunca se niega, no dice que no, y a pesar de todas las cosas que pueda sufrir en su momento, todas las montañas que pueda escalar, está allí presente, siempre a la ayuda de sus compañeros, siempre dispuesto a seguir la orden de aquel que lo ha llamado a ese ejército. Tú y yo somos soldados, soldados que deben vivir una libertad en Cristo, pero ¿cómo debemos pelear esa batalla? Hoy lo vamos a ver aquí en este video. La Biblia nos llama soldados. ¿Cómo actúa un soldado? Ya lo vimos, con determinación hasta el final. Ahora, cuando vamos a la palabra, se nos dice que debemos vestirnos como un soldado. ¿Cómo se viste un soldado? Veamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Es necesario que nosotros nos revistamos no solo del poder del Espíritu Santo, sino que siempre que vamos a salir a nuestro campo de batalla podamos ponernos la armadura, nuestro uniforme de soldado, aquella armadura que nos indica a nosotros que podemos con ella enfrentar todas las acechanzas del diablo, en la cual nosotros podemos proteger nuestros pensamientos, podemos proteger nuestro corazón, podemos proteger cada una de nuestras partes, no solamente hablándolo físicamente, sino también
mentalmente y espiritualmente. Este debe ser nuestro vestido. Muchas veces nosotros nos preocupamos más por el abrigo que vamos a usar, por la combinación de colores en nuestra ropa, por la cantidad de accesorios que podemos nosotros cargar, con lo que nosotros podemos llegar a comprar. Pero el Señor es enfático y específico: para que salgas a luchar ante esta guerra que el mundo te propone, ponte la armadura. Si tu campo de batalla tal vez es el dinero, la codicia, entonces ponte esa armadura que tiene que ver con la palabra de Dios y que te lleva a ti a poner en primer lugar en tu corazón al Señor. Si tal vez tu campo de batalla es la lujuria, entonces ponte la armadura del Señor y comienza tú a proclamar el Evangelio, a proclamar palabras que indiquen que tú puedes vencer ese demonio que viene a perjudicarte, que viene a acaparar tus pensamientos. Cada vez que te encuentres frente al computador y la tentación sea ver pornografía, ponte la armadura de Dios, ve vestido a tu campo de batalla. Si tu campo de batalla son los pensamientos y las emociones, entonces ponte la armadura. Dile al Señor: hoy me pongo tu armadura, salgo a este campo de batalla vestido para poder pelear la guerra que el enemigo me ha propuesto. La estrategia la ha impuesto el Señor y Él te ha regalado la ropa perfecta para que puedas ir a pelear. ¿De qué consta la armadura? De un yelmo. Nos habla de la protección de nuestros pensamientos, el yelmo de la salvación. ¿De qué consta también nuestra armadura? De la fe, nuestro escudo, con el cual nosotros podemos estar frenando cualquier dardo de fuego del maligno que el enemigo quiera enviarnos. Tenemos también los zapatos, el apresto del Evangelio, con el cual nosotros podemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, proclamarlo en medio del campo de batalla. Tenemos también la coraza de justicia, aquel pectoral que nos protege nuestro corazón y que nos ayuda, por supuesto, a confiar más profundamente en la palabra de Dios, pero sobre todo a indicarle al enemigo que ninguna culpabilidad, ninguna indignidad, ningún sentimiento de baja autoestima puede llegar a nosotros, porque somos justos ante Dios por medio de Jesucristo. Y por supuesto la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nosotros salimos a nuestro campo de batalla con esta armadura, recordando cada una de las piezas que contiene, entonces seremos vencedores. Nosotros podemos llegar a ganar nuestra batalla. Número 2, la Biblia nos dice a nosotros que debemos pelear la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 lo dice. Allí: pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Nosotros tenemos un llamado, querido que estás allí viendo este mensaje, tenemos un llamado para ir en el camino contrario a lo que este mundo ha querido implantar, ir en el camino contrario al pensamiento del enemigo. ¿En qué se constituye ese pensamiento del enemigo? En la muerte y en la destrucción. Pero tal vez vemos este aspecto demasiado físico, lo vemos tal vez en las guerras, tal vez en el armamento militar, en toda esta generación nuclear que se ha levantado, pero va mucho más allá, va a nuestros pensamientos, a nuestras creencias. Esa es la forma como el enemigo nos ataca: el relativismo acerca de lo que Dios dice en su palabra, la duda generalizada acerca de lo que Dios nos habla a nosotros, el poder creer o crear en nosotros más bien ese deseo de ser superiores a Dios, el humanismo implantado, el deseo de tener conocimiento para aplacar a otros, ese determinismo que el enemigo ha querido implantar como una dictadura de la mentira, de la muerte, del daño que le ha querido implementar. En contra de eso tenemos que luchar, de esos
pensamientos y de esas ideologías que el enemigo ha querido implementar. Pero ¿cómo lo haría un soldado? Cuando vemos a los soldados en medio de la guerra, ellos están firmes, no importa cuán atemorizados estén, no importa si tienen una gran arma o una pequeña, no importa si están cerca o lejos de la línea de batalla, ellos siguen firmes, ellos continúan con el plan, ellos hacen de esa misión y de esa estrategia de su general como la suya y por lo tanto persisten, siguen, continúan en la batalla hasta que logran llegar a ganar esa victoria que tanto anhelan, aplacar al enemigo. Así debemos actuar nosotros. Esta batalla se pelea creyendo. Esta batalla, por eso dice que es la buena batalla de la fe, teniendo confianza en Dios. Se gana orando en todo tiempo. Se gana, por supuesto, pensando como piensa el Señor, con sus pensamientos, sus palabras en nuestra mente y en nuestras acciones. Pero también se gana sin temor, no siendo cobardes, sino enfrentándonos al enemigo en los momentos que debemos hacerlo. Por supuesto, se gana esta pelea, esta buena batalla de la fe, amando incondicionalmente. En medio de este mundo caótico y tan hostil, lleno de rencores, de competencias, el amor hace la diferencia, el perdón hace la diferencia. Amar incondicionalmente hace parte de esta buena batalla de la fe, pero también está la generosidad. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar? Porque entre más damos, más recibimos. ¿Qué es lo que estamos dando en medio de nuestra batalla? Que nuestras balas sean balas de perdón, que nuestras balas sean balas de amor, que nuestra arma sea la generosidad y por supuesto nosotros allí revestidos con el poder del Espíritu Santo en nuestro campo de batalla. Número 3, la Biblia nos dice a nosotros que usemos armas, pero unas armas especiales. Si la guerra que nosotros estamos viviendo es una guerra espiritual, se necesitan armas acordes a esa guerra espiritual. Vamos a ir rápidamente a 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Allí la palabra nos dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Son armas espirituales, armas apropiadas para la guerra espiritual. Y muchas veces nosotros salimos a este campo de batalla sin un arma, porque no las identificamos, porque no las conocemos. Entonces, si nuestra guerra es espiritual, nosotros debemos usar, como lo digo, armas espirituales. Las armas carnales, las que nos presenta el mundo, representan el engaño, la mentira, la corrupción, la lujuria, el pecado. Mientras que las armas espirituales, las que el Señor nos entrega, son más poderosas y prevalecen sobre la carne, porque son espirituales. Pero ¿cuáles son estas armas? ¿Cómo nosotros las podemos identificar para poder usarlas? Recordemos que a veces la falta de conocimiento nos lleva a la perdición, a la confusión. Si conocemos nuestras armas, podremos usarlas en nuestro campo de batalla. Una de esas armas, por supuesto, es la palabra. Dice allí Apocalipsis 12:11 que le vencimos por medio de la palabra del testimonio y la sangre del Cordero. Nosotros tenemos 3 armas fundamentales: el nombre de Jesús, por el cual toda rodilla se dobla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús es poderoso porque tiene autoridad. Es un nombre al cual se le ha dado autoridad sobre todos los reinos. También está la palabra del testimonio. Cuando nosotros confesamos la palabra de Dios, estamos declarando el poder de Dios sobre toda circunstancia. Y por supuesto está la sangre de Jesús. A veces nos presentamos en el campo de batalla con ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de indignidad, de baja autoestima ante nuestro enemigo. Y ese sentimiento, esa conciencia de pecado, hace que nosotros perdamos de entrada la batalla antes de pelearla en nuestra mente. Así que la sangre de Jesús nos limpia a nosotros de todo pecado, nos protege. Y cuando nosotros somos conscientes de que la sangre de Jesús nos justifica, podemos pararnos delante del enemigo y exponer allí
nuestra carta que dice que hemos sido libres de aquel campo de la esclavitud y pasamos ahora a vivir en libertad, la libertad con que Cristo nos hizo libres. Número 4, la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos pasar penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3 nos dice a nosotros: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Cuando vemos a un soldado en medio de la guerra, en el campo de batalla, este está sufriendo un conflicto, no solo un conflicto bélico que se ve físicamente, sino también emocional. Es un conflicto que, a pesar de que este soldado pueda pasar por raspones, más que raspones, heridas que muchas veces son profundas, heridas que incluso tienden a que las personas puedan perder un miembro de su cuerpo, no se rinde. El soldado sigue firme, continúa en la lucha, prosigue hasta llegar a la meta, al cumplimiento de la misión, de la estrategia que su general le ha enviado. Tal vez nosotros a veces queremos la vida fácil, queremos que llegar a los pies de Cristo, a ser hijos de Dios, nos convierte la vida color rosa, pero no, la vida no se vuelve color rosa, solamente que aprendemos a atravesar las circunstancias porque el mismo Señor Jesucristo nos lleva a través de ella. El Señor no nos ha prometido a nosotros una vida feliz, llena de cosas buenas todo el tiempo, sino que nos ha prometido que a pesar de las circunstancias que vivamos, buenas o malas, Él nos acompañará en cada una de ellas y nos sacará victoriosos, de gloria en gloria, de victoria en victoria, como dice la palabra. Número 5, la Biblia también nos habla a nosotros de vivir una vida que agrade a aquel que nos reclutó. ¿Quién nos reclutó? Cristo Jesús. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:4, dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Muchas veces nosotros queremos renunciar, muchas veces queremos apartarnos, pero nunca hemos visto un soldado salir de la guerra o parar en medio de ella y decirle a su comandante: permiso, voy a un centro comercial y voy a comprarme un helado. Tal vez tengo que llevar un recuerdo de este lugar donde estamos en plena guerra a mi mamá que está en casa. Un soldado nunca hace eso, un soldado siempre está pendiente de sus prioridades. Un buen soldado escoge las prioridades que su comandante general le entrega. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuál es tu prioridad en esta vida? ¿Servir a Dios o servir a los hombres? ¿Tu prioridad es ser exitoso para el mundo o ser exitoso para Dios? ¿Tu prioridad es ser genial para tus amigos y lograr encajar o es ser genial para Cristo Jesús y cumplir con su llamado? Nosotros tenemos que aprender a tomar prioridades, pero también tenemos que dejar cosas. Un soldado renuncia a aquellas cosas que lo pueden llegar a distraer de su carrera militar, de su misión dentro de esa estrategia que su comandante le ha dado. Tenemos que renunciar al orgullo, tenemos que renunciar a nuestra voluntad propia, tenemos que renunciar a la codicia, a la lujuria, pero también a muchas cosas aquellas que hacen que nuestro espíritu se vea opacado y que no nos deja crecer. Todas aquellas cosas que hacen peso en nosotros, el pecado que nos pesa y no nos deja avanzar en nuestra carrera. Tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo. Allí en 1 Timoteo 4:12 se nos dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza.
Ser genial es ser un joven que va en contra de los pensamientos de este mundo. Ser genial es un joven que no encaja en el molde que el enemigo ha querido formar para nosotros. Ser joven es que a pesar de la edad que tenemos el criterio suficiente para continuar con Cristo en nuestra vida. Ser un joven genial es encajar, pero en el molde que el Señor Jesucristo hizo para nosotros, ese molde que habla de un llamado y de un propósito, de unos talentos y de unos dones que podemos desarrollar, ese molde que habla de ser exitoso a partir de la palabra de Dios, porque nunca la dejamos, ese molde que habla de la fe, de la creencia plena en nuestro Señor Jesucristo. Ser un joven genial lo podemos ser, sí, podemos ser geniales, podemos ser populares, pero hagámoslo a la manera que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Así que terminemos con una oración. Cierra conmigo tus ojos. Si tienes allí alguna persona que está contigo, tómala de la mano. Y si no, solamente cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Porque hoy he aprendido, Señor, a que no debo vivir por las expectativas de otros, no debo tratar de encajar dentro de un molde que no me pertenece, Señor. Hoy te pido perdón porque muchas veces, a pesar de tener tu conocimiento en la palabra, lo he desechado. He pensado que es mejor ser cool para el mundo, es mejor estar en la onda que el enemigo quiere plantear, disfrazándolo tal vez de pensamientos, ideologías, tal vez de cosas que me presenta y que me son llamativas. Pero hoy, Señor, te declaro que tú eres mi Dios, que tú habitas en mi corazón y que ahora ocupas el primer lugar, un lugar del cual nunca debí sacarte. Hoy quiero encajar en tus pensamientos, hoy quiero encajar en la vida que el Espíritu me provee y ha determinado para mí. Hoy quiero cumplir, Señor, ese propósito y culminar en ese destino que has planteado para mí. Gracias, Señor, porque tú eres mi guía y tú eres mi esperanza, Señor. Y hoy empezaré a ser un soldado de Jesucristo, aquel soldado que me ha llamado, Señor, el comandante eterno, para que pueda cumplir con una misión estratégica en medio de este mundo que ha querido levantarse en contra de tu conocimiento. Gracias por las armas, Señor, que me has entregado. Gracias, Señor, por la ropa, porque me has, Señor, provisto de esa armadura que me ayudará en medio del campo de batalla. Te pido, Señor, discernimiento para que yo pueda entender tu estrategia y pueda llevar a cabo la misión que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les pareció? El Señor nos habló. El Señor nos quiere libres y conoceréis la verdad, y la verdad, que es Jesucristo, nos hace libres. Bien, vamos a orar por sus peticiones. Escríbalas ahí abajo en su celular, en la parte derecha de su computador. Y el Señor nos lleva y vamos a interceder hoy por la libertad. Libertad espiritual, libertad del pecado, libertad financiera, libertad emocional. Libertad de esa jaula en que te encuentras, que puede ser la ansiedad, la depresión, la soledad, la angustia, el tedio. Hay cierta desesperación, libertad al aburrimiento, libertad de cualquier opresión que puedas tener. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar con fe, creyendo. Dice la palabra que conforme tu fe será hecho. Y esa palabra es para ti. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es poder, no viene vacía. Hoy nos has hablado por tu amor inagotable, como dice Jeremías 31:6. Que tu amor es inagotable y extiendes tu misericordia, Señor, hacia nosotros. Prolongas tu misericordia. Hoy, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, oramos, Señor, presentamos esas peticiones delante de ti, peticiones de salud, peticiones de restauración familiar, de puertas abiertas a nivel laboral, pero también oramos, Señor, por las personas que me están viendo, que se sienten presas, que se sienten esclavas, que se sienten metidas en esas celdas o jaulas del pecado, del dolor, de la desesperación, de la ansiedad, de la depresión, de la angustia.
También se sienten esclavos de sus jefes o de sus padres, de sus líderes, porque hay un maltrato verbal o a lo mejor físico. Hoy, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, atamos, encadenamos y echamos fuera, en el nombre de Jesús, todo espíritu de esclavitud, todo espíritu de mente inferior, todo espíritu de mente, de pensamiento de derrota, de actitud hacia el fracaso, de pensamiento de que nada lo vamos a lograr, de que nunca tendremos, de que nunca podremos progresar. Anulamos esos pensamientos, los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo y declaramos, Señor, hoy en el nombre de Jesús, que nuestra mente es libre. Cójase por un instante su cabeza y declare conmigo, Señor, hoy declaro que mi mente y mis pensamientos son libres. Pensaré lo bueno, pensaré paz, pensaré conquista, pensaré victoria, pensaré triunfo en el nombre de Jesús. Tú me haces libre hoy, Señor, porque escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, oramos por las personas enfermas que nos están viendo. Padre, tu palabra también dice en Isaías 53:5 que por tus llagas fuimos nosotros curados. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a los diezmadores, ofrendadores, Señor, que están donando, que están sembrando en buena tierra en estos momentos, Señor, ahí donde se encuentran. Padre, gracias porque con este dinero expandimos, hacemos el trabajo que quieres hacer, que es el ministerio de la evangelización. También oro por las personas, Señor, que van a entregar hoy su vida, que te están aceptando, que te están invitando, Señor de la gloria, a que vengas a vivir a ellos. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, te invito voluntariamente a que la repitas en esta hora. Yo te guío en la oración, tú vas a repetir y vas a confesar. Señor de la gloria, hoy te pido perdón por mis pecados, lávame con tu sangre, creo en mi corazón y declaro y confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que viniste hace 2000 años, que moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día. Hoy te invito a que vengas a vivir en mi corazón. Señor, declaro que tú eres mi Salvador y mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Declaro que todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy son lavados, borrados, expulsados y echados en lo profundo del mar por tu preciosa sangre. Gracias por tu redención. Espíritu Santo, como hoy te he aceptado, te invito a que me selles. A partir de este instante vives dentro de mí. Mi vida nunca más será igual. Tendré bendición, tendré oportunidades, tendré crecimiento, tendré una vida feliz y victoriosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te invito a que te comuniques a este mismo WhatsApp que aparece en pantalla en este instante y te invitamos mañana a la reunión dominical con el apóstol Enrique Torra a las 7 de la mañana y a las 9 por Facebook Live. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en nuestra célula online y de hoy en 8 días, sábado, a las 4 de la tarde. Que el Señor los continúe bendiciendo.